Daniel 11:36 en primer lugar, y luego leeremos juntos 2 Tesalonicenses 2. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Amén, amén. Voy a leerlo en alta voz una vez más. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, con D minúscula. Pero luego dice, y contra el Dios, con D mayúscula, de los dioses, con D minúscula, hablará maravillas. Eso es blasfemias. Y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Versículo 37. Del Dios de sus padres no hará caso, el Dios con D mayúscula, o sea, el verdadero Dios. Luego dice, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mire cómo dice, sobre todo, versículo 38, todos conmigo, mas honrará en su lugar al Dios, con D minúsculas, de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios, otra vez, con un Dios perverso, Satanás mismo, el gran dragón, dice, con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Ok, él tomará el control de la tierra, es un sistema de control aún de territorio, de terrenos. Luego quiero que pase conmigo a 2 Tesalonicenses, en el capítulo número 2, y leemos un par de versículos muy poderosos, versículo 3 y el versículo 4. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, otra vez con D mayúscula, pero luego dice, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios. Este es el verdadero Dios como Dios. Él trata de aparentar ser Dios, haciéndose pasar por Dios. Tomen asiento, digan, alabado sea Dios. Amén. Seguimos hablando hoy, vamos a ir a la segunda parte del aspecto de la serie que estamos tratando, y estamos hablando ahora, ya hablamos hace unos días sobre lo que eran las políticas del gobierno del anticristo, y hoy abordaremos unos aspectos más referente a las políticas del gobierno del anticristo y su ascenso al poder global. Estábamos mencionando algunos detalles muy interesantes y hemos leído estas escrituras en el transcurso de esta serie, por lo menos en varias ocasiones. No obstante, como la palabra de Dios siempre es tan profunda y tan poderosa y tan amplia, porque es la mente de Dios, cada vez que la leemos podemos extraer algo nuevo, algo especial, porque hay esencia y sustancia en la palabra de Dios. Y en esta ocasión tomé estas dos escrituras de Daniel 11 y 1 Tesalonicenses capítulo 2, precisamente porque en ambos textos se hace alusión a lo que queremos hablar. Todo lo que tiene que ver con las políticas del gobierno del anticristo realmente se puede resumir de esta forma. Incluso todo lo que ya hemos mencionado en la ocasión anterior, hablábamos de 8 estrategias del ascenso político del anticristo. Hablábamos por lo menos de un punto que tiene que ver con la constitucionalización del pecado y 8 estrategias políticas que él utiliza para llegar al poder. Pero si usted es una persona con la mente de Cristo y con una, como lo decía un pastor amigo, pastor Oscar Zambrano, en estos días que hablábamos con él sobre algunos tópicos, él decía, si la gente solamente tuviera sentido común, se darían cuenta de muchas cosas,
pero en realidad hay gente que ha perdido el sentido común ante la realidad de la inmoralidad y de la perversidad de lo que es la implementación de este gobierno del anticristo. Y no solo eso, sino que lo más importante, ha perdido el temor a Dios y el discernimiento espiritual. Lo ha perdido por completo. De modo que ahora fácilmente lo engañan y lo manipulan, y como vamos a observar ahora, todo este sistema de control, si usted quiere solamente enfatizar en lo que queremos hablar ahora, todo, absolutamente todo este sistema de control es un sistema absolutamente anti-Dios. Por eso se llama el anticristo, porque todo es anti-Dios. Habíamos dicho que había 8 cosas hasta el momento. El control mental, lo ideológico, es sencillamente la promoción de sus doctrinas o de sus ismos. Y cuando uno analice, porque vamos a comenzar más adelante una serie que se llama Ideologías del Mal, las ideologías del mal, donde haremos un análisis ya minucioso de lo que son cada una de estas ideologías pervertidas, que ahora solo le voy a mencionar por lo menos algunas. Y cuando usted hace un análisis, todas, absolutamente todas, no solamente son extra bíblicas, sino que son antibíblicas, son contrarias a la moral, a la ética y a los valores bíblicos y cristianos. Y la promoción de todo este sistema de control apunta siempre hacia un control mental, un control del alma, un control espiritual, para llevar al hombre definitivamente a estar totalmente preparado para que cuando llegue este sistema, que ya, como lo dice el mismo apóstol Pablo, ya está en acción el misterio, dice Juan mismo, ya está el apóstol Pablo, ya está en acción el misterio de la iniquidad. En otras palabras, nosotros como iglesia del Señor, la única manera de poder confrontar todo lo que está orquestándose a nivel global en cuanto a lo que es la implementación de este sistema totalmente anti Dios, la única manera de que por lo menos tengamos una esperanza real es si tenemos la mente de Cristo. Porque contra lo que tenemos que luchar no se puede luchar con argumentos y con pensamientos humanos, sino con la palabra de Dios, la única que traerá sujeta y obediente todo pensamiento y argumento a Cristo el Señor. Aun cuando usted haya sido totalmente manejado y controlado por años, vemos que hay gente que cuando el poder del evangelio ha llegado a su vida, el poder real del evangelio tiene poder para sacar todo sistema de control que el enemigo ha venido implementando en su vida. ¿Cuántos hemos sido testigos de eso? Pero note usted, lo que voy a hacer hoy es solamente a modo de una introducción rápida para poder pasar al último punto en realidad que quiero mencionar hoy de lo que es las políticas del gobierno del anticristo. Y es que el control mental de la gente solo se ha dado, y bajo esta premisa de lo que acabamos de leer en 2 Tesalonicenses 2 y en Daniel 11, de que todo lo que él hace, todo, absolutamente todo, es anti Dios, contra lo que se llame Dios o es objeto de culto. Es una blasfemia absoluta contra Dios, y por su parte se exalta a otro Dios con D minúscula, que es el Dios de este siglo, el Dios de las tinieblas o Satanás mismo. Ahora, vemos aquí algo que me llama la atención, y es que estas ideologías que le voy a mencionar, porque hay mucha gente que puede escucharlas, pero probablemente no tiene un conocimiento claro, al menos sencillo, de qué es lo que cada una significa. Hablábamos con mis amados compañeros del ministerio y de la directiva nacional, Pastor Brian y Pastor Cristian, acerca de cómo mucha gente cree que sabe algunas cosas, aún en el cristianismo, pero cuando se trata de ir a contrarrestar todas estas obras de las tinieblas, realmente no sabe. Por ejemplo, un tema que para muchos ya es muy común, como el famosísimo ideología de género. ¿Han oído hablar de la ideología de género? Y la frase o la sigla más popular, algunos la han resumido solamente a la expresión LGTB o LGBTIQ más. Y es como lo más sencillo, pero resulta que cuando uno estudia a fondo, solo esa sigla tiene una
connotación muy amplia. La verdadera sigla, mucho más amplia, cuando usted la investiga, es LGBTTIAQ+. Y uno le pregunta a alguien que dice, yo sé y estoy firme y sé que eso no está bien, pero uno le pregunta algo tan sencillo como, ¿cuál es la diferencia en cada una de esas letritas? Muchos ni siquiera saben, incluso confunden los términos. Y la única manera de contrarrestar una mentira es conociendo la verdad, pero también conociendo qué es lo que enseña esa mentira. No podemos hablar de algo que ni siquiera sabemos. Sería injusto incluso hablar de algo que realmente no sabemos. Y si uno le pregunta solo con esas siglas, ¿cuál es la diferencia entre orientación sexual, identidad sexual, expresión sexual? ¿Qué es lo que eso conlleva? Mucha gente no hace mayor diferencia. Por ejemplo, muchos confunden lo que es un transvesti o travesti con un transgénero y un transexual, que son las 3T, y las tres cosas significan algo distinto. O la L, que es lesbianas, o la G, que es gay, o la B, que es bisexual, o la I, que es intersexual, o la A, que es asexual, o la Q, que es queer, y la más, que es lo que realmente tiene todo lo oculto de maldad detrás de todo este sistema. Entonces, ¿por qué le estoy mencionando esto? Porque todos estos ismos o doctrinas del sistema anticristo finalmente atentan contra el cristianismo. Yo lo resumo de esta manera porque vamos a tener una serie completa donde explicaremos uno por uno de ellos para que usted, a la luz de la palabra de Dios, pueda conocer cómo, no solamente qué es lo que significa, sino cómo confrontar y cómo ayudar a alguien que desea ser ayudado, porque Dios no va a ayudar a quien no desea ser ayudado. Realmente la mejor manera de poder recibir la ayuda divina es cuando alguien tiene disposición del corazón. Ahora, vemos que algunos ismos del globalismo, que es lo que tiene que ver con el ascenso del poder al anticristo, al poder del anticristo, algunos ismos del globalismo con los cuales se quiere infiltrar y destruir el cristianismo bíblico son, número 1, materialismo, número 2, hedonismo. Ahora no voy a explicarlo, solo se los voy a mencionar, pero luego los estaremos estudiando a fondo. Hedonismo. Número 3, liberalismo teológico. Número 4, secularismo. Ahí también podríamos incluir el laicismo. Número 5, socialismo, que es la etapa inicial. Número 6, comunismo, que es la etapa final. Número siguiente, marxismo cultural. Leninismo, que es como la careta que hoy en día están presentando. Humanismo. Número siguiente, agnosticismo. Feminismo de la tercera ola. Aquí viene lo que es el ideologismo genérico con el homosexualismo, el lesbianismo y otros, incluido al final en ese más el animalismo, que no es solamente la defensa de los animales, sino algo más que eso. A fondo está el abortismo y el ateísmo, entre otros. Y cuando usted va a leer estas escrituras, usted debe entender por qué la Biblia menciona que Él se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, que Él blasfema o habla maravillas contra el Dios de sus padres, contra el Dios verdadero. Usted miró que hay una distinción ahí entre el Dios con D minúscula y el Dios con D mayúscula. Cuando se habla del Dios con D minúscula, se habla no del verdadero de Dios, sino de un Dios falso o de una multiplicidad de ídolos en muchas ocasiones. Pero cuando se habla de Dios con D mayúscula, se habla de uno solo que es el verdadero Dios y es la vida eterna, y que es el único que tiene la esperanza para este mundo tan necesitado hoy en día. Y este sistema de control ideológico en la mente lo que viene es a implementar cada una de estas doctrinas. ¿Y por qué muchos han caído en ellas, aun cuando se llamen cristianos? Porque no han estudiado a fondo ninguna de ellas. Y la mejor manera satánica para adoctrinar a alguien es hacerle ver lo bueno como malo y lo malo como bueno. Y lamentablemente hoy mucha gente pone como en un estandarte a cualquiera menos a las cosas de Dios. Es decir, hay gente que fácilmente te pone como ejemplo a un inmoral que a una persona que vive una vida de moralidad.
Te ponen como un representante de moralidad y de dignidad a alguien cuya vida es absolutamente inmoral por el solo hecho de no ser hijo de Dios. Y al contrario, o por el contrario, fácilmente te atacan a ti que predicas y vives una vida bajo la palabra de Dios. Estamos viviendo en un tiempo donde a lo bueno a través de estos sismos se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Estamos viviendo en un tiempo donde el control del alma es tan poderoso que ha llevado a la gente en sus emociones pervertidas a cambiarle el valor de las cosas, tanto que, como lo diría alguien, la guerra es la paz, la luz es las tinieblas, lo bueno es lo malo es lo bueno, y la sal es la luz. Le han pervertido los valores a la gente, porque la gente hoy almáticamente está siendo gobernada por un sistema anti Dios y anticristo, y que finalmente desembocará en el ser más perverso que pisará aquí la tierra como representación misma de Satanás. Y mucha gente lamentablemente está cayendo en eso. También está el control espiritual, que es la anulación de la conciencia, de lo moral. Y ahí es donde voy a enfatizar en un momento. Está todo lo que tenga que ver realmente con esos puntos que ya hemos mencionado, como el control tecnológico, las máquinas espirituales. Sencillamente es llevarle al hombre a creer que hay cosas que no solo Dios las puede hacer. El hombre también puede clonar, el hombre también puede crear humanos, el hombre también puede hacerlo. El hombre se puede poner en lugar de Dios. El asunto económico es presentándole al Dios de riquezas. La palabra griega para riquezas es mamón, que significa el Dios de la riqueza. Y para muchos no se dan cuenta que el sistema económico del anticristo será un sistema también de control, donde realmente la gente fácilmente va a terminar poniendo, como ha sucedido, mucha gente ha puesto al dinero y al materialismo primero antes que a lo más importante, que es la parte espiritual. Y cuando alguien es atrapado por esto, vaya usted a decirle que está mal. Es al contrario, para ellos usted es objeto de burla, usted es el retrasado, usted es el retardado, usted es el tonto, usted es el que no le ha amanecido, porque ya han sido trabajados por décadas, por años. En el control alimentario también es un control sobre la humanidad, control sanitario igualmente, el control mediático, manipulación, engaño. El control poblacional, efectivamente todo lo que ya hemos mirado definitivamente apunta para que cuando el anticristo se establezca ya todo esté tan allanado, todo esté tan preparado, que aunque lo hemos analizado desde el punto de vista económico, de salud o sanitario, desde el punto de vista del control mental, espiritual o almático, desde el punto de vista de lo que aparentemente es solo monetario, finalmente todo apunta a un sistema de adoración. Es decir, el punto final de toda su agenda anti Dios y anticristo es llevar a la humanidad a un sistema de adoración, más que solo tributación económica, es un tributo de adoración. Por eso en Apocalipsis capítulo 13 la Biblia habla de que hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese esa marca. Y finalmente habla de que eso es un sistema de adoración, hacía que todo mundo se doblegase hacia ella. Y ese es finalmente el plan. Todo es un plan orquestado como un ataque sistemático y perverso hacia y directamente contra la fe, contra la moral y contra el cristianismo bíblico y puro. En realidad todo su sistema y toda su artillería pesada va contra lo que es moral, contra lo que es cristiano, contra lo que es bíblico, contra lo que es puro, contra lo que se llame Dios, contra lo que se llame Biblia. Es decir, absolutamente todo finalmente va en un ataque única y exclusivamente contra lo que el texto dice, contra todo lo que se llame Dios o es objeto de culto. Es un sistema anti Dios totalmente. Esa es la razón por la cual me veo en la necesidad de enseñar a fondo más adelante sobre cada uno de los ismos, porque hay gente que ni siquiera sabe cuál es la teología de la liberación y en qué consiste y por qué un cristiano verdadero no debe creer en eso.
Muchos ni siquiera saben en qué consiste cada uno de esos ismos que hemos mencionado, y muchos por ignorancia han sido atrapados por este sistema. Pero como voy a mostrarle en un momento, todo esto es para establecer finalmente su propia religión ecuménica y finalmente totalitaria, porque después de esto viene la religión del anticristo. Es decir, la religión del anticristo es una religión ecuménica, significa un sincretismo, una mezcla de todas las ideologías religiosas del mundo, unificadas, unidas, coludidas, sin importar sus principios. Por eso a él le resultará tan fácil atrapar a gente de todas las esferas de la sociedad. Es decir, a él realmente la oposición no le resultará muy efectiva, porque si no la atrapa por medio de lo ecuménico, finalmente lo hará por medio de lo totalitario. Y lo totalitario significa muerte a todo aquel que se oponga a sus ideas, a sus creencias o a su religión. Ahora, dicho esto, hay dos aspectos que quiero mencionarle hoy, antes de mencionar un poco acerca de cómo es que el enemigo va a trabajar o está trabajando por años a la humanidad. Número uno, es llevar a la gente a dudar de la veracidad de Dios, de su existencia y de su palabra. Note que no es lo mismo dudar que no creer. ¿Sí me explico? No es lo mismo que usted dude de algo a que usted no lo crea definitivamente. Así que el primer método que le ha funcionado a este sistema de políticas del gobierno del anticristo es llevar a la gente a la duda de la veracidad de Dios, de su existencia y de su palabra. Pongo como ejemplo Génesis capítulo 3. Usted observa en Génesis capítulo 3 que la Biblia menciona que había una Eva y un Adán que fueron diseñados por Dios. ¿Usted cree que funcionaría que alguien vaya donde Eva y le diga, Dios no existe? Si ellos tenían contacto con Él, si ellos hablaban con Él, era imposible negar su existencia. Pero el primer método de las políticas anti Dios es llevarlos a dudar de la veracidad de Dios, de su existencia y de su palabra. Es llevar a la gente, ya que obviamente hay gente entre ustedes aquí presente o en algún lugar que estén escuchando este mensaje o lo vayan a escuchar, que con lo que usted ya sabe de la Biblia o lo poco que usted sabe, porque repito, hay gente que cree que sabe y cuando uno le pregunta a fondo realmente no sabe, y esa es la razón porque lo tienen atrapado en las mismas mentiras de ideología del gobierno del anticristo y de las políticas del anticristo, pero no se dan cuenta que hay gente que aunque sabe poco, con lo poco que sabemos, es suficiente para que el enemigo no logre hacerle creer que Dios no existe. Ya es suficiente como para que usted diga, no, es que yo lo viví, a mí no me lo contaron, yo lo experimenté, yo lo he sentido, pero el enemigo sabe que entonces, cuando no le funciona hacerte creer que Dios definitivamente no existe, entonces tiene que trabajarte en el sistema de la duda, llevarte a dudar de la veracidad, número uno, de Dios. Y estos dos métodos que estoy utilizando ahora en estos dos puntos de los que hemos hablado, como van a ver, son muy fuertes por eso. Y número dos, llevarte a dudar de lo absoluto de la palabra de Dios, llevarte a dudar de la veracidad misma de la palabra de Dios. Es decir, algunas personas fácilmente van a caer y han caído ya ante el sistema de las políticas del gobierno del anticristo porque han llegado a dudar de la veracidad de la misma Biblia, de la palabra de Dios. Es decir, ellos no niegan que Dios es real. Ellos hasta hablan en lenguas y hasta adoran y saben más coros que muchos y saben un poco de Biblia, pero a la hora de la verdad son gente que ya duda de que la Biblia es la máxima autoridad para los hijos de Dios. Dudan de que toda doctrina, enseñanza, creencia, fe y fundamento debe estar basado absolutamente en la palabra de Dios. Pero hay gente que por medio de su sistema anticristo lo han logrado infiltrar fácilmente. Y llegan al punto de decir, hombre,
Pero ¿será cierto que eso del aborto es prohibido rotundamente en la Biblia? ¿O será que hay algunas tres opciones, como lo hacen en muchos países, por lo menos como para rebajarle el asunto? Y dicen, no, ya saque la Biblia de ese tema y más bien analicémoslo prácticamente. ¿Será cierto que la Biblia realmente prohíbe rotunda y condena total y absolutamente una práctica de desorientación, de falta de identidad y de perversión sexual? ¿O será que en algunos casos sí hay excepciones, como los hermafroditas, por ejemplo? ¿O será que hay gente que definitivamente tiene algunas situaciones o algunas circunstancias que puede ser que en ese caso sea válido? ¿Cómo llevan a la gente a ese nivel? Haciéndolo dudar de la veracidad de la palabra de Dios. Y uno de los síntomas número uno de que alguien ha caído en apostasía es cuando cree que la Biblia tiene de todo menos de política, por ejemplo. Hay gente que me dice, mucho tema de política, y no se dan cuenta que si nosotros sacamos a Dios aún de los aspectos políticos, es por esa misma razón como la depravación mundial se ha metido en los aspectos políticos. Pero cuando Dios está en todo, todo funciona bien. Pero cuando Dios es sacado de alguna parte, eso empieza a caer, porque separado de Dios nada podemos hacer, absolutamente nada podemos hacer. Pero ¿por qué algunos han llegado a fracasar, aún llamándose cristianos? Porque la primera duda es, sáquelo, llévelo a dudar. Por ejemplo, no hables de aborto, porque aborto es un tema político. Y como es un tema político, entonces los cristianos más bien cállense, cierren la boca de esos temas. Pero resulta que el aborto no es un tema político, es un tema de vida o muerte, de moralidad, de defensa de algo que es, de alguien que es inocente y que a la vez no puede defenderse. Así que como cristianos, la Biblia dice que Dios abomina las manos derramadoras de sangre inocente. Y como hijos de Dios debemos saber que Dios está en todo. Y la Biblia, alguien me decía en estos días, pastor, la Biblia habla de todo, porque me proponía un tema. Yo le dije, hay un texto en la Biblia que habla de eso, y se lo enviaba. Y decía, la Biblia habla de todo. Yo le digo, sí, porque es el código divino absolutamente para todo lo que el hombre necesita. Todo lo que el hombre necesita. ¿Y sabe por qué razón el enemigo ha logrado hacer dudar de la veracidad de Dios, su existencia y su palabra? Porque así como a Eva, jamás el enemigo no es tonto, él es astuto, él es inteligente, pero no es bobo, no es tonto. Incluso fue creado por Dios y tiene inteligencia. Pero esa maldad que hay en él y esa astucia lo llevaba a saber que él no podía atrever a materializarse y pararse ante Eva y decirle, querida Eva, tengo una noticia para ti. Resulta que Dios no existe. Resulta que Dios no es real. Ella podía decir, pero si yo hablé con él hace pocas horas, si él se aparece en medio de nosotros, ¿cómo me pueden negar esa realidad? Pero el mensaje era, con que Dios os ha dicho. ¿Sí han leído Génesis capítulo 3? Con que Dios les dijo que si ustedes toman de esto, ustedes van a morir. Incluso lo leeremos en un momento. Él lleva a dudar de la palabra que Dios les había dado. Y cuando el enemigo logra hacer dudar de la veracidad de Dios, su existencia y su palabra, entonces las dos formas, como las políticas del gobierno anticristo, se van a implementar para luego abrir por completo las puertas de par en par para que venga el gobierno del anticristo. Ya nada. Obviamente se va a cumplir, la profecía tiene que cumplirse, pero como iglesia hemos sido llamados no a convertirnos a ellos, sino a que ellos se conviertan a nosotros. Y para que ellos se conviertan a nosotros, nosotros debemos estar convencidos primero. Pero si usted ni siquiera sabe la diferencia entre 8 y 80, lo digo en el sentido doctrinal, pues mucho menos vamos a poder convencer a otros. Y peor aún, cuando se trata de esto, de temas tan serios como los que estamos viviendo hoy a nivel mundial. Y les voy a poner un ejemplo en un momento.
de lo que pasó recientemente en Estados Unidos y de lo que hoy el presidente de Estados Unidos acaba de solicitar, para que usted se dé cuenta de la importancia de que la iglesia en cualquier país del mundo esté no conforme a lo que diga Vicente o para donde va la gente, sino que esté conforme a lo que la palabra de Dios dice, porque las doctrinas de Dios no se definen por democracia, sino por teocracia. No es lo que crea la mayoría, sino lo que Dios dice en su palabra. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y lo segundo, después de llevarte a dudar de la veracidad de Dios, su existencia y su palabra, lo segundo es negar rotundamente su existencia. Negar rotundamente su existencia. En otras palabras, es llevar a la gente a que, ya que logró meterte duda, finalmente te lleve a dudar rotundamente de su existencia. Y cuando alguien duda de su existencia, entonces fácilmente le pueden todavía empetacar o le pueden infiltrar o le pueden meter todo tipo de basura moral. Porque si ya no hay Dios, si ya no existe a quien rendirle cuentas, entonces comamos y vivamos que mañana moriremos. Si ya no existe un ser todopoderoso, entonces ¿para qué guardarnos en santidad? ¿Para qué tratar de meter a Dios en todo, incluido en temas políticos? Cuando ya Dios no existe en esa ecuación, entonces la perversión va a tomar su lugar. Así que, amados, yo les explicaba el modelo de la ventana Overton. En esa imagen, no sé si esté allí, pero en esa imagen se les explicaba cómo se va desde lo impensable hasta lo radical, desde lo radical hasta lo aceptable, desde lo aceptable hasta lo sensato, hasta lo popular, hasta lo político. En otras palabras, llevando a la gente, anulando, quitando, sacando a Dios de su corazón, de su conciencia, de su mente, con sus ismos, con sus doctrinas, con sus filosofías, al punto que acepten aún lo más perverso y bajo, incluso al punto que lo defiendan, aunque se llamen cristianos. Porque finalmente a Satanás no le interesa tanto que tú no creas en Dios, sino que por lo menos dudes de lo que Dios dice. Si ha logrado cualquiera de las dos cosas, lo ha logrado todo. ¿Sí me estoy explicando? Ok. Dicho esto, les había mencionado que una de las cosas más perversas en el mundo entero es la constitucionalización del pecado. Diga, constitucionalizar el pecado. Ok, la constitucionalización, esa palabra parece un trabalengua, pero bueno. Constitucionalización del pecado implica lo que el Salmo 94:20 dice: estás aliado a un tribunal de perdición que eleva la tiranía a rango de ley. Este es un mensaje fuerte para aquellos que creemos en Dios, para aquellos que no solamente creemos en Dios, sino que debemos creer en la palabra de Dios y en lo que Dios dice. Y le dice: tú te aliaste con alguien que es tirano, tú que dices que crees en mí, estás aliado con la tiranía. O dice otra versión, puede ser aliado tuyo un trono de destrucción que planea el mal por decreto, por regla, por ley. Porque es que hay gente que me dice: pastor, pero es que hay que orar por los gobiernos. Yo pregunto, en la época del anticristo, los cristianos van a tener que decirle, o los que se queden allí en esa época, van a tener que estar orando diciendo: Señor, bendiga al anticristo, Señor, prospere el anticristo. ¿Usted cómo cree que será la oración de ellos? ¿Cómo debe ser la oración de ellos? Ellos no van a estar orando para que Dios bendiga al anticristo, ni tienen que hacerlo. Hay que analizar el contexto. El texto dice: para que vivamos quieta y reposadamente. Pero no se podrá vivir quieta y reposadamente cuando cualquier gobierno, cual sea en el mundo entero, siga aliado a rangos de ley y aprobando lo que Dios desaprueba, aplaudiendo lo que Dios condena, recibiendo lo que Dios rechaza, promoviendo lo que Dios está condenando. Y el cristiano de verdad debe aprender a tener principios tan sólidos en la roca que es Cristo, que aunque vengan vientos y torbellinos y tormentas y la mayoría diga, usted se mantenga firme en los principios de la palabra de Dios, sin importar lo que la mayoría diga. Yo sigo creyendo lo que Dios dice en su palabra.
¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Aleluya. Así que, lo triste es esto. Lo triste es que para que la mayoría de leyes perversas que se han aprobado en Estados Unidos y en Latinoamérica, y para que el sistema y el mapa mundial de colores ideológicos esté hoy en todo el planeta, incluida Europa, incluido Norteamérica, Centroamérica, Suramérica, todo lo que es nuestro territorio, haya llegado al sistema como está. ¿Sabe qué es lo más triste? Es que la mayoría de los que han elevado al poder a esta gente han sido cristianos evangélicos. La prueba es lo que pasó aquí en Colombia. Primera vez que se levanta a la política un presidente o alguien que aspiraba a ser presidente que por lo menos tenía principios cristianos y evangélicos. ¿Cuántos votaron por él? 255,000 personas. El cálculo dice que hay más de 12 o 10 millones de evangélicos en Colombia. ¿Era suficiente para llevarlo al poder? Suficiente. ¿Por qué no sucedió así? ¿Por qué no? Sencillamente porque la mayoría, aún cristianos, luego se van a quejar y se están quejando ya de todo lo que ellos estén promoviendo cuando lleguen al poder. Lastimosamente, lo mismo pasó en Chile, lo mismo ha pasado en Argentina, lo mismo pasó en Venezuela, pasó en Cuba, pasó en Estados Unidos. Ahora les voy a poner este ejemplo. Hace pocos días, si usted está atento a algunas noticias, ocurrió algo que es bueno en un buen sentido, aunque no es la victoria total, por supuesto, pero ocurrió algo muy bueno, y es lo que ocurrió en Estados Unidos cuando la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos anuló o derogó lo que es uno de los decretos más asesinos y perversos de la historia en Estados Unidos. Y tiene que ver con esto. Se lo voy a leer de esta manera. Pero, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque por lo menos el cristiano tiene poder para llevar al poder a gente, no solamente en el ejecutivo, que es la presidencia, sino en el legislativo, que es el Senado y la Cámara. Pero ¿qué está sucediendo hoy? Que aún cristianos evangélicos están arrastrados por los ismos y las ideologías de las tinieblas, y Satanás mismo está usando a los evangélicos para llevar al poder a gente que va a levantar leyes anti Dios, anticristo, antimoral, antibiblia, y aún así siguen predicando que son cristianos. Aún así siguen predicando a favor de la vida. Aún así siguen predicando a favor de la libertad. Señores, no hay cosa más incongruente que el evangelio de muchos hoy en día. Yo sé que cuando se predica así, los amenes se reducen casi a un 0%, pero seguiré predicando lo que Dios me ha puesto a predicar. Y escúchese esto. En Estados Unidos, hace no más de una semana, la Corte Suprema de Estados Unidos dio libertad a los 50 estados que conforman al país norteamericano de prohibir el aborto en su territorio jurisdiccional, y la mitad de ellos se encamina a hacerlo efectivo. Esto porque se tumbó la sentencia Roe versus Wade, que en 1973 había permitido a las mujeres de ese país interrumpir su embarazo, o sea, asesinato. Pero mire lo que dice un periódico, yo lo estoy leyendo de un periódico, dice: lo que significa para muchos que Estados Unidos estaría dando un paso hacia el pasado. O sea, lo que la iglesia del Señor realmente celebra, y lo que los movimientos, aunque no son cristianos, pro vida celebran, es que este decreto asesino fue derogado, pero el concepto es: estamos retrocediendo, estamos volviendo al pasado. A ese pasado retrógrado, a ese pasado de cómo es posible que, es decir, hoy en día se escandalizan más porque se haya derogado un decreto asesino que por el hecho de que se estén asesinando millones de niños. ¿Y quiénes? Muchos que lamentablemente por ignorancia han llevado al poder a gente como esta. Pero gracias a Dios por el anterior presidente de Estados Unidos,
que fue el promotor principal de que lleguen a esa Corte Suprema personas con ideologías conservadoras, y fruto de eso se derogó algo que llevaba desde 1973 hasta la fecha. Pero ¿sabe lo que sucedió? Muchos evangélicos peleando para que quedara Joe Biden en la presidencia. ¿Y quién es Joe Biden? Un personaje con ideologías de izquierda, liberal, un personaje progresista, un personaje perverso. ¿Y qué fue lo que pidió este personaje? Joe Biden pidió que se haga una excepción para aprobar nueva ley de derecho al aborto. Él dijo lo siguiente, se lo voy a leer de un periódico, dice: esto porque se tumbó, dice, en consecuencia, durante este jueves, el máximo mandatario de ese país, Joe Biden, pidió que se haga una excepción en las reglas del Senado para que los demócratas puedan aprobar una ley. Demócratas allá son los de tendencias progresistas, todo se ha cambiado con el paso de los años. Dice, para que los demócratas puedan aprobar una ley de derecho al aborto que revierta la reciente decisión de la Corte Suprema, que es el máximo tribunal de los Estados Unidos. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que es cierto que la Corte Suprema es fundamental, porque es la que finalmente da decretos muy tremendos, como lamentablemente el que ocurrió aquí en Colombia hace poco, con una corte ideologizada, progresista, perversa, que aprueba lo que Dios desaprueba y desata una oleada de movimiento a nivel nacional, y se ha aprobado y se celebra por muchos lo que tiene que ver con un derramamiento de sangre. Pero lamentablemente mucha gente no se da cuenta que el cristiano no solo tiene poder para mover asuntos en ese asunto de oración sobre estas cortes, sino también sobre quienes queden en el ejecutivo o en el judicial. Y vemos que en los Estados Unidos una de las ventajas que hay, o de las desventajas en este caso que hay, es que la corte, gracias a Dios, tumba un decreto asesino, pero el que está en la presidencia ahora es el que está promoviendo que se vuelva a levantar una nueva ley pro aborto. Y muchos cristianos que votan por ello después avergonzados, porque saben, si tienen conciencia, a menos que el anticristo les haya anulado la conciencia, pero si tienen conciencia saben que no hicieron bien. Y esto va a suceder en todos los países del mundo donde toda ideología anticristo se vaya a implementar. Y es lo que está sucediendo ya en ese país. ¿Y qué diríamos nosotros de la Cámara y el Senado? Hay muchos movimientos, gracias a Dios, cristianos en Colombia que han detenido, por ejemplo, temas como la vacunación obligatoria, gracias a Dios por movimientos cristianos y pro libertad que impidieron ese asunto. Temas como la eutanasia siempre han estado en ese debate porque hay gente que todavía sigue con principios morales y bíblicos. Gente que quiere aprobar libremente cosas que son constitucionalizar el pecado y llevar de lo impensable a lo político. Y el problema es que cuando llega a lo político se convierte en ley. Y al convertirse en ley, entonces es donde realmente se sabe quién es el verdadero cristiano. Porque llegará un momento, y voy a mencionárselo rápidamente, llegará un momento donde tendremos que poner a prueba la palabra que dice Pedro, que a muchos nos gusta y que cuando uno la escucha, todo el mundo dice amén, pero no se dan cuenta el contexto en el que se dice, y es cuando Pedro dice, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero eso no lo va a hacer un cristiano ideologizado, eso lo hará un cristiano que tenga principios sólidos en la palabra del Señor. Eso lo hará alguien que sepa quién es y quién debe ser su máxima autoridad. Y algo que me llama la atención allí en este sentido es que la oración del cristiano ante cualquier modelo de gobierno no es Señor, bendice este gobierno, sino restringe todo lo que Él quiera hacer que vaya en contra de tu palabra y en contra de tu moral y en contra de tu voluntad. Y permite y aún usa a estas personas para que tu obra finalmente se ponga y se cumpla conforme a tu voluntad. Esa es la oración para que haya quietud y para que haya reposo. Pero el punto aquí es que lamentablemente en nuestra nación o en nuestro país y en el mundo entero, todos los mismos cristianos son los principales responsables de la decadencia moral de sus gobiernos. Los pueblos enteros se quejan de sus gobernantes. La Biblia dice que maldecirán a los gobernantes de turno.
Como lo decía mi padre algún día predicando, al principio dirán, viva fulano de tal, poco tiempo dirán, abajo fulano de tal. Es lo que está pasando en muchos países. Algunos no llevan ni 6 ni 7 meses, como en Chile, por ejemplo, y ya la revuelta que se le armaba en todo el país. La misma gente que lo eligió, la misma gente que votaba por ellos. Amados, sí, lamentablemente al mismísimo Señor Jesucristo, una semana antes, le decían, ¡Hosana! Una semana después le decían, crucifícale. Y eso que Él sí es perfecto y Él sí cumple. Imagínese lo que le espera a un pueblo que sigue creyendo que un hombre le va a cumplir, cuando un hombre no tiene la capacidad de hacerlo, cuando un hombre no tiene el poder siquiera para hacerlo, porque hay siempre lo que se requiere es primero temor a Dios. Así que la constitucionalización del pecado no ha venido gratis, sino que vino, ¿sabe por qué? Porque lamentablemente hoy muchos le creen más a un político que a la palabra de Dios. El pastor Félix Esteves, uno de los evangelistas internacionales más reconocidos de nuestra organización, escribió algo que es fuerte pero que es real, y lo voy a reiterar. Él dijo, cuando un inconverso pone su esperanza en un político, me da tristeza. Y yo digo, pero es normal, porque ellos no tienen sabiduría, no tienen discernimiento espiritual. Pero dice, pero cuando un cristiano pone su esperanza en un político, me da vergüenza. A un inconverso le luce, a un cristiano no. A nosotros no nos luce andar de politiquero, lo que nos luce es predicar a Cristo y vivir a Cristo y anunciar a Cristo, aunque el mensaje no sea popular, aunque el mensaje no le sea tan agradable. Hay poder en el nombre poderoso de Cristo. Diga, hay poder en el nombre de Jesús. Toda obra de las tinieblas se va a restringir cuando la iglesia abra sus ojos. Y cuando deje que le laven el cerebro, deje de estar haciéndose lavar el cerebro por las tinieblas y deje más bien que la sangre de Cristo y su palabra lo lave de pies a cabeza. ¿Cuántos dicen aleluya? Dígale que está a su lado, Dios es bueno. Y mire este detalle. Una vez... Ahora, con este asunto, porque ya no tengo el tiempo para ir allá, con el asunto de la constitucionalización del pecado, el plan satánico es llevar a la gente a dudar de la veracidad de la palabra de Dios, incluidos los cristianos. ¿Y cómo lo llevan a dudar? Yo estoy pagando ahora dinero también, invirtiendo dinero para capacitarme mucho más en estos temas, porque yo soy de los que cree que si una persona quiere contrarrestar una mentira, debe saber primero de qué es lo que está hablando. Y mucha gente hoy necesita también abrir sus ojos. Y la iglesia del Señor no fue llamada para ser uno más de los del montón, de los cautivos y de los esclavos, sino que la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que la verdad nos hace libres? Pero note, hay un segundo aspecto, y con este terminaré, y es este, y se lo voy a explicar de esta manera, se lo voy a narrar rápidamente para que usted lo entienda. Algunos, aún cristianos, han sido atrapados por la política a través de la constitucionalización del pecado, llevando al poder, ya sea en la Cámara, el Senado, en la presidencia, incluso en cualquier área de gobierno, desde alcaldías, gobernaciones, etcétera, aún cristianos votando por gente indebida como cristianos, llevándolos al poder y luego quejándose de por qué se aprueban estas normas, y algunos más descarados aún me han dicho, pero pastor, al fin y al cabo, pues eso ya no lo puede tener nadie, al fin y al cabo eso ya está, tiene que darse. Eso es absolutamente una respuesta de ignorancia total de la función de la iglesia aquí en la tierra. La función de la iglesia es fungir como un muro de contención contra las tinieblas. Es fungir como un muro de contención contra los planes del mal. La obra del Señor a través de la iglesia es que sigamos siendo sal en medio de un mundo que se está pudriendo cada vez más moralmente, y seamos luz en medio de un mundo tan oscuro en este tiempo. Pero la iglesia del Señor, ya que lamentablemente muchos no dudan, digo lamentablemente, no niegan la existencia de Dios,
pero sí están dudando de la absoluta veracidad de la palabra de Dios. Porque dicen, estos temas no tienen nada que ver con la Biblia, y no se dan cuenta de que realmente tienen tanto que ver, que es la misma razón por la cual muchos están cayendo como están cayendo. La principal razón de la ruina de los pueblos es cuando sacan a Dios de cualquiera de las esferas de su sociedad, de los aspectos de su sociedad. Cuando se aprueban leyes injustas, Dios demanda eso de la nación y de sus habitantes finalmente. Y vemos ese ejemplo en 2 de Samuel 3, 28 al 29. Y en Isaías 10:1 que dice, ay de los que establecen leyes injustas y determinando prescriben tiranía. Habla de un ay, habla de dolor, habla de juicio. Y finalmente hay un aspecto que creo que es muy conocido, y es, yo no sé si usted ha escuchado hablar algo de la exopolítica alguna vez. Yo lo he hablado en la iglesia. ¿Han oído hablar de exopolítica alguna vez? Ok, la exopolítica, ¿qué es? La exopolítica es sencillamente una política global que implica el pretender tener contacto con seres extraterrestres. Tan ridículo como pareciera esto, pero es una de las políticas más fuertes que hoy en día se está promoviendo a nivel mundial. La creencia en seres, no demonios dicen ellos, no, son seres superiores, son seres más desarrollados que los hombres. Y no solo eso, sino que algunos dicen, y ellos son nuestros verdaderos padres. Somos resultado de un experimento alienígena. Somos resultado de un experimento, lo que le llaman la panspermia, vida fuera de la tierra que fue puesta por seres superiores y que usted y yo, algunos en las ciencias del mal, porque de eso hablaremos, del evolucionismo también, dicen, usted es resultado de la evolución, usted viene del mono. Pero los que no creen que vienen del mono dicen, no, yo no vengo del mono, yo soy más inteligente, yo vengo de seres extraterrestres. Y entre ellos mismos se atacan. Es emocionante ver esos debates entre un panspérmico y un evolucionista. Como el uno dice que tiene la verdad y el otro también dice que tiene la verdad, solo que el uno dice que viene del mono y el otro dice que viene de seres extraterrestres. Amados, el Vaticano tiene observatorios en Estados Unidos e Italia. Y uno dice, ¿qué hace una iglesia supuestamente que predica a Dios metido en estos cuentos de la exopolítica? Porque ellos son principalmente la conexión más importante para el establecimiento de la religión del gobierno del anticristo, que es de lo que hablaremos más adelante. Tiende a ser creciente a nivel global la búsqueda de comunicación por parte de las potencias mundiales con seres extraterrestres. Por muchos años era considerado una locura hablar de ovnis, de extraterrestres, de seres de otra dimensión, de apariciones. Y yo le voy a hacer claro, yo sé que son reales. Yo mismo vi y tuve esa experiencia. Yo sé que es real, no es un cuento, pero también sé quiénes son. No son seres más inteligentes que quieren ayudar a la humanidad. Son materializaciones demoníacas. Y usted dice, ¿y dónde dice eso la Biblia? Génesis 3. Usted mira que una materialización, la palabra hebrea para serpiente se refiere a una materialización de un ser que se manifestó ante Eva. Y no era invisible, era un ser visible. Y ese ser visible se le aparece y engaña y manipula y controla. Y el resultado de esa conversación, de ese diálogo, de ese encuentro, ¿cuál es? Usted ya sabe lo que sucedió con todo. Usted y yo somos resultado de ese caos que se armó después de esa charla que tuvieron entre Eva y esta serpiente, este ser caído. Incluso la versión Huneman dice la serpiente caída. No está hablando de una culebra, que hace unos días que me puse una serpiente aquí aquí en el cuello, decían, pastor, y eso no es lo que dice la Biblia. Le digo, no, el animal es un animal, una creación de Dios. La Biblia lo que habla es de un ser materializado y demoníaco. Yo sé que a algunos no les gustan estos animalitos, pero bueno, eso ya es otra cosa. Tiende a ser creciente a nivel global esto. ¿Y cómo podemos verlo en la Biblia? El hombre siempre está dispuesto a creer en cualquier cosa que le demuestre poder, que le demuestre a alguien que sea superior a él. Algunos dicen que la madre tierra,
los ambientalistas, los ecologistas. Otros dicen que simplemente el gran Big Bang, la explosión, la materia, la energía. Y otros dicen que sí, que hay seres superiores, porque no son tan tontos. Y ellos dicen, hombre, es imposible que haya tanta perfección, tanto diseño sin que alguien lo haya diseñado. Pero dicen, no fue diseñado por Dios, fue diseñado por seres muy poderosos. Pero note esto, el hombre siempre, cuando busca contacto con seres diferentes, seres de luz, le llaman algunos. Incluso hoy en día existe la creencia en la raza de los seres extraterrestres. Se habla de una cantidad de razas, entre ellos los más famosos, los famosos grises y otros. Son realmente, bíblicamente hablando, creemos que los principados demoníacos pueden materializarse y de esta manera manipular y preparar el camino al anticristo. ¿Por qué? Porque el sistema del gobierno del anticristo será un gobierno de poderes sobrenaturales, de demostraciones cósmicas, de demostración en el cielo. El falso profeta engañará a la gente. Hay cosas que definitivamente van a tratar de cautivar las mentes de los incautos. Y una de las cosas es lo que Génesis 3 dice, que definitivamente este ser del mal se materializó. Deuteronomio 10, 11, 18, 10 al 11, Deuteronomio 18, 10 al 11, nos muestra una realidad y es esta. Dice, que no haya quien consulte a los muertos. Y cuando hablo de consultar a los muertos, está explicando la naturaleza humana. Y es de querer contactarse siempre con lo superior, siempre con lo desconocido. Si no se llama muerto, porque obviamente a Satanás no le interesa tanto que tú creas en el ocultismo, en los mediums, en los espiritistas, en los santeros, en los hechiceros. A él no le interesa solo que creas en eso. A él le interesa que tú creas en lo que sea, menos en la verdad de la palabra de Dios. A él lo único que le interesa es que si tú eres evolucionista, él está contento. Y si tú eres de los que creen la exopolítica, es el contacto con seres de otros planetas. Están enviando señales, mensajes en diferentes idiomas, poniendo todo el tiempo buscando señales cósmicas y hablar con todo el mundo, con todo el universo y el más allá. El hombre siempre está tratando de consultar algo. ¿Y saben cuál es el problema? Que ya hay mucha gente que ha entrado en contacto. Y a esa gente jamás nadie le va a decir que es mentira, porque lo vivieron. Porque lo vieron, no están locos, ellos lo vieron. Pero no saben discernirlo. Cuando uno estudia un poco de ufología, yo me interesé por ese tema desde muy niño. Una de las cosas más llamativas es las experiencias principales que todo aquel que tiene un encuentro con ellos es: número 1, un olor nauseabundo; número 2, temor, miedo; número 3, parálisis; y número 4, telequinesis. Les hablan mentalmente. Son seres demoníacos, diabólicos, que se han materializado y que fácilmente pueden controlar a la humanidad. La Biblia habla que en los postreros tiempos habrá señales en los cielos, no solo en los astros, sino también en la atmósfera. Lucas 21:11 lo dice. Y hoy en día las dos explicaciones, la una es bíblica y la otra es real, es que los ovnis o asuntos no identificados que pueden manifestarse hoy son sencillamente, número 1, parte de una manipulación del nuevo orden mundial y de los titiriteros del mundo, porque ellos también tienen el suficiente poder para hacer muchas de estas cosas. Y número 2, también las apariciones de carácter sobrenatural y netamente diabólicos. Por eso es que definitivamente ni los radares los pueden detectar. Hay hoy en día gente que cree más en extraterrestres que en Dios. Está la influencia que existen hasta religiones que creen que la existencia de extraterrestres son seres superiores al hombre, que crearon la vida, e incluso en círculos llamados científicos muchos están en contra de la teoría evolucionista, pero a favor de la creencia de estos seres.
Ellos le llaman los antiguos astronautas y una cantidad de cosas. 1 Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos en los que vivimos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Acaso eso no es lo que está luchando hoy en día la iglesia? Mientras que algunos están preocupados por el mundial, por el partido, por la novela, por la serie que están viendo, no se dan cuenta de lo que está pasando en el mundo espiritual. El secreto para no caer en las políticas de control del anticristo sencillamente es, número uno, que aprendamos a creer en Cristo, que usemos las armas espirituales y que nos llenemos de Él para tener discernimiento de espíritus y podamos probar cuándo son y no son de Dios. Existen los famosos reptilianos y hay gente que ha tenido experiencias con estos seres. La Biblia habla del gran dragón, habla de la serpiente, habla de seres que se han manifestado hoy. Algunos le llaman el duende. Algunos lo hemos visto, yo lo he visto. Pero cuando uno se lo encuentra, uno sabe qué nombre le invoca. Y ante ese nombre no hay criatura, sea humana o diabólica, que se pueda mantener en pie. Diga conmigo: hay poder en el nombre de Jesús. Así que, ¿por qué razón finalmente le voy a leer solo versículos para terminar? ¿Por qué razón hay mucha gente que le cree a la constitucionalización del pecado a través de sus políticos favoritos? Pues porque le creen más a los políticos que a lo que Dios dice en su palabra. Y porque hay gente que pretende tener conexiones extraterrestres, pero están totalmente desconectados del más importante, de la presencia de Dios. Sencillamente el secreto para no caer en las políticas de control del anticristo es, número uno, lo que dice el Salmo 118, 8 al 9, la Biblia de las Américas: es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes, en gobernantes, en políticos. Yo, por mi parte, prefiero refugiarme en el Señor. Prefiero refugiarme y confiar en Cristo. Yo no sé cuántos aquí estén dispuestos a eso, pero pase lo que pase, mi Dios sigue sentado en su trono. Mi Dios sigue siendo el Rey. ¿Cuántos aplauden el nombre del Señor? En Isaías capítulo 32, versículo 17 dice: y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Nunca habrá paz en nuestro país, Colombia, aunque digan que es un aguafiesta o que es un discurso raro. No, nunca habrá paz a menos que se pongan en paz primero con Dios los hombres. Número dos, nunca habrá paz tratando de premiar a los malos. Nunca habrá paz perdonándole las consecuencias que el hombre debe pagar. Bíblicamente hablando, si alguien comete un crimen, debe pagar por el crimen. Bíblicamente hablando, si alguien mata, debe pagar por eso. Pero las justicias de los hombres son perdón, son indulto. Y no se dan cuenta que lo único que están amontonando es más juicio para nuestra nación. Porque el efecto de la justicia será paz. Cuando se aplique justicia bajo el modelo bíblico, entonces vendrá como resultado paz. La labor de la justicia es reposo y seguridad para siempre, no con un discurso ideologizado. Todo el mundo hoy en día habla de paz, habla de justicia social, habla de justicia ambiental, habla de que todo está bien, de que todo... Hermano, con discursos nunca vamos a encontrar la paz de nuestra nación. La paz comenzará cuando en cada hogar, cuando en cada casa recibamos aquel que dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. El Dios de paz primero trae justicia. Y para ejemplo, un botón: si una persona ha cometido un asesinato, viene hoy aquí a culto, se arrepiente, pide perdón, recibe el Espíritu Santo, se bautiza en agua, al otro día debe ir a la cárcel.
o que porque recibió el Espíritu Santo y se bautizó, entonces no hay problema. No, él, si de verdad se ha arrepentido, él debe ir a la cárcel. Él debe pagar por lo que hizo. Pero el problema es que la mayoría de gente hoy vive bajo el discurso, no de la palabra, sino de los políticos de turno. Jeremías 17, 5 al 6 dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Algunos meten la mano al fuego por los hombres y ellos no se dan cuenta que mientras el pueblo se está matando, ellos están prácticamente dando piquitos. Y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Está diciendo, cuando un pueblo confía en el hombre, entonces lo que viene son sequedales, despoblación, muerte, ruina, porque la única esperanza debe estar en aquel que tiene todo el poder. Isaías 24, 5 al 6 dice: la tierra sufre por los pecadores o por los pecados de sus habitantes en general, porque han torcido las instrucciones de Dios, han violado sus leyes y quebrantado su pacto eterno. Por lo tanto, una maldición consume la tierra. Sus habitantes tienen que pagar el precio por su pecado. El fuego los destruye y solo unos cuantos quedan con vida. Yo no sé si usted ha estado leyendo las noticias, pero en estas últimas, casi último mes, todos los días no ha parado de temblar como mínimo una vez. Hoy fueron 3, 2, 1, 2, 3. Y hay gente que dice, no, eso es todos los días, pero no como ahora. Tantas tragedias, tanta maldad, es resultado de la desobediencia del hombre. Así que vamos a orar. Yo quiero invitarlos a este altar para que terminemos orando. Y mientras usted viene, vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a todos y cada uno de nosotros para seguir siendo luz. Allí de rodillas puede ponerse, si es tan amable. Hermanos, vengan a este altar. Los estoy invitando, pasen a este lugar para que terminemos orando en este momento. Aleluya. Bueno, vamos a orar y al final haremos una oración bien importante. Pasó algo, bueno, y ya le voy a dar el número a mi hermana. Gloria al Señor. Allí donde están, pónganse de rodillas, mis amados, y vamos a orar. Vamos a orar porque sé que hay personas que están oyendo también este mensaje. Y sé que entre ustedes aquí hay gente que necesita de Dios. ¿Cómo quisiera que cuando uno llame al altar nadie se quede sentado en su lugar? Ojalá llegase algún día donde las iglesias entendiesen que el llamado al altar no es simplemente un llamado más. Si hay amigos también, vengan aquí a este altar. Queremos orar por ustedes en este momento, amigos o amigas, y hermanos principalmente. Venga a este altar y vamos a orar en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a orar para que toda política de este sistema antidios y anticristo no pueda permear ni pueda penetrar nuestra mente ni nuestros corazones. Vamos a orar. Dios y Padre, hoy te damos gracias una vez más por permitirnos, Señor, venir ante tu presencia, exponer, Dios mío, tu palabra y sobre todo, Señor, hablar con claridad sobre los aspectos más relevantes del mundo actual, de la condición de este mundo que está cambiando y cada vez se está acelerando más hacia lo inmoral, hacia la maldad o hacia el pecado. Hay en este altar amigos, hay amigas, hay niños, hay jóvenes, hay ancianos, hay familias en este lugar, hay personas en esta casa, Dios mío, y en esta conexión que necesitamos, Dios mío, entender el principio de que somos llamados a ser luz en medio de las tinieblas, de que somos llamados, Señor Jesucristo, a ser portavoces del mensaje de verdad. Pero la única manera de ser portavoces es cuando nosotros dejamos a un lado las ideologías terrenales y empezamos a profundizar en las enseñanzas espirituales. Y la única manera de contrarrestar todo argumento y traerlo sujeto a la obediencia a Cristo es cuando
nuestra propia vida comienza por andar en pureza, cuando nuestra propia vida comienza a sujetarse a tu santidad. Estamos declarando, Señor, que sobre cada persona en este lugar, Señor, tu gracia reposa sobre ellos, y que cada uno de los que estamos, Señor, en este altar o en este lugar, Señor, y cada persona, oh Dios, queremos ser esos canales, esos recipientes donde tu palabra llega, y esos canales a través de los cuales tu palabra se traslada. Permítenos, Señor, ser instrumentos en tus manos y no títeres en las manos de Satanás. Yo quiero que alguien levante sus manos al cielo y diga eso conmigo: quiero ser un instrumento en tus manos y no un títere en las garras de Satanás. Para eso, Señor, yo te pido, lléname de tu presencia, lléname de tu palabra, lléname de tu unción y lléname de tu espíritu, y permíteme, oh Dios, ser un instrumento poderoso en tus manos en medio de tantas tinieblas. En el nombre poderoso de Jesús, alguien que pueda adorar a Dios allí de rodillas en ese momento, un momento delante del Señor, y aplaudir su gloria, su presencia, que es real, que es grande, que es poderosa. Dele alabanzas al Rey, dele adoración al Rey. Si Él es nuestra paz en medio de esta tormenta, si Él es su paz en medio de estas situaciones tan tremendas que atraviesa el mundo, qué bueno que usted pueda darle gloria en este momento. Qué bueno que usted pueda exaltar su nombre allí donde está. Qué bueno que usted pueda abrir su boca en libertad. Yo sé que el mundo está en tiniebla, yo sé que el mundo está preocupado, yo sé que en el mundo hay mucho miedo, mucho caos, mucha muerte. Pero si tú estás bajo el reino de Dios, las tinieblas no podrán penetrar tu mente. Hay victoria en el nombre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Yo no fui llamado a ser uno de los conversos al sistema del anticristo, sino ser uno que arrastre, que vaya contra eso y que pueda ganar y convertir a otros para el reino de los cielos. Alguien que adore, eso es, adore la gloria del Dios del cielo en este lugar. Él es mi paz en medio de la tormenta, Él es mi paz en medio de la adversidad, Él es mi esperanza en medio de la crisis. Este mundo está camino al anticristo, pero la iglesia va camino al Señor Jesucristo. Oh, Macaya Ramaseye, derrama de tu espíritu, Señor. Alguien que adore, alguien que alabe, alguien que exalte el nombre del Señor, alguien que se haga consciente esta noche y le diga: Señor, ayúdame, lléname de tu gloria, lléname de tu espíritu. Dame tu paz, dame tu bendición, dame tu presencia, dame tu favor. Oro por estos amigos que han venido a esta congregación esta noche. Oro por estas personas, Señor. Extiende tu mano sobre ellos. Haz una obra específica en cada corazón. Haz una obra específica en cada vida, Jesús. Oh, mi alma te desea, mi alma te alaba, mi alma te anhela, Señor. Alguien que le brinde esa ofrenda de palmas al Señor y que le dé gracias a Él por su bondad, por su misericordia, por sus favores, por sus bondades, y que en medio de tanta perversión Él nos ha preservado y nos ha guardado para gloria suya. En el nombre poderoso de Jesús, alguien diga amén.